Auténticos gallos blancos, una historia para contarse. México vence a Panamá y avanza en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. Universidad Católica golea a Colo-Colo en su propia cancha. Jugadoras mexicanas de fútbol flag logran el bicampeonato mundial de la especialidad al superar a su similar de Estados Unidos. Echan a otro vendehumo del fútbol mexicano. Pablo Guede ya no es técnico del Puebla. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo, hoy con un programa muy especial, no para ponernos nostálgicos, sino para recordarnos de los pasajes auténticamente brillantes del fútbol profesional en Querétaro y no los tortuosos y desastrosos que normalmente nos han venido tocando de unas décadas para atrás. Vamos a platicar de la historia de los auténticos gallos blancos, no de los esquiroles, no de, llámenle los alebrijes morados, tricolores, anaranjados, como le quieran ustedes llamar a ese esperpento que tiene como sede el Estadio Corregidora. Pero antes de ir propiamente al tema, bueno, pues corresponde saludar a nuestros invitados. Aurelio Valenzuela, que viene cabizbajo, cariacontecido, golearon a Colo-Colo en su propia cancha y ya echaron a Jorge Almirón, sí, el mismo que también pasó por Querétaro. Aurelio, buenas noches, bienvenido. Y con una carretilla se va porque lo que le pagaron, pero bueno, sí. Hoy no es para una hora, hoy con don Rubén tenemos para estar toda la noche porque sabemos mucha historia y esa está fabulosa, ¿eh? Cuando estuvo en la banca. Cuando estuvo en la banca de Gallos Blancos. Rubén Bautista, dirigente, contador, un personaje notable de la historia del fútbol profesional en Querétaro, con una cantidad enorme de episodios brillantes, de realización, de identificación, de sentido de pertenencia, cuando realmente la gente iba porque era amigo del portero, eran conocidos del zaguero central, porque por supuesto todos conocían al atacante, al zurdísimo Salvador Ochoa, todos querían saludar a Víctor Mañón. Si hoy me preguntan de dónde rayos vienen los disquejugadores que se enfundan en una camiseta que dice que es Querétaro, que no es la camiseta de Gallos Blancos, la camiseta dice Querétaro. No me pregunten de eso, porque de esa bola de maletas no quiero ni acordarme. Pero le damos, por supuesto, la bienvenida. Lo prometido es deuda, lo habíamos platicado con ustedes. Está aquí con nosotros el contador Rubén Bautista. Rubén, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al Bla 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 Deportivo. Gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer estar con ustedes, con el profe y platicar de algo que nos gusta y nos enamoró tanto como es. Y sobre todo, creo que los gallos sí, blancos, los auténticos gallos blancos, sí. Son una religión, ¿no? Sí, y sí, desgraciadamente se ha distorsionado, manoseado mucho, sí, pero lo que sí. tú dices es muy cierto. Yo creo que a pesar de que yo también metí mi cuchara Sí, para claro. que llegara esta nueva época de gallos de Ajá. Querétaro, Sí. pues no me identifico con este equipo, porque no es ni los colores, ni el Así escudo, nada de esto, pero bueno, Así están las cosas. así estaban. Bueno, pero vamos a platicar, Rubén. Mucha gente nos ha preguntado, sí, hemos escuchado del contador Rubén Bautista, hemos escuchado de don Abraham González, que es toda una institución, que por supuesto descanse en paz, y un saludo a todos sus familiares, que son muchísimos en Querétaro, y desde aquí hasta Salvatierra, por supuesto allá en Guanajuato, les mandamos un saludo. ¿Cómo se da, Rubén? Platícanos brevemente la incorporación de don Abraham González y la tuya, por supuesto, en equipo, en mancuerna, para el fútbol profesional de Querétaro. Platícanos de eso, Rubén. Sí, mira, en el año 82, a principios del año 82, el Gallos de la UAC. Sí. La franquicia ya era de la universidad. La franquicia se creó un patronato, Sí. y el patronato era Gallos Blancos de la UAC, pero la franquicia, el nombre aún era, ante la federación, era Gavilanes de San Juan del Río. San Juan del Río. Entonces, Correcto. invita a Manuel Mesa a don Abraham. Manuel Mesa Sepúlveda, en ese momento Sí. secretario de Finanzas de la Sí. Universidad Autónoma de Querétaro. Exactamente, y el Sí, rector era Braulio, que en paz descanse. Braulio Guerra Malo, claro. Lo invita a desayunar, y don Abraham dice, vamos, fuimos a desayunar. También iba también el Chiquilín,
Okay. Y fuimos a desayunar. ¿El Chiquilín Adolfo Ríos o quién? ¿Cuál? Chiquilín, ¿Carlos Ríos? No, el Chicharrín, perdón. Chicharrín, el señor Lozada, Rafael sí. Lozada, en paz descanse Sí, también. y fuimos a desayunar y le propusieron a don Abraham, el equipo de Gallos de la UAC había ascendido a Segunda B. Ok. Y los gastos eran más fuertes, Sí, y claro. ya no podía, estaba don Armando Ramos, estaba Toño Mercado, ya nos quedaban la cara, estaban al frente del equipo. Sí. E invitan a don Abraham a conformar, a integrarse al patronato. Y me dice don Abraham, oye, le entramos, le digo, pues el dinero es de usted, no es mío. Pues, yo me encanta el fútbol, yo le ayudo en lo que quiera, ¿no? Y fue así como nos integramos ahí, el ingeniero Juan Manuel Fernández. Sí, cómo no. Y yo también de Salvatierra, Guanajuato. Salvatierra, sí. Bueno, una aclaración, don Abraham era de Bizarrón. De Bizarrón. De Bizarrón, bueno, sí. Yo lo identificaba ya en tierras guanajuatenses. No, Qué bueno que lo aclaras. El ingeniero Fernández era de Salvatierra. Y le digo, bueno, pero hay que tomar el control de todos, ¿no? Sí. Y bueno, fue así como nos integramos al equipo sin saber... más detalles. Ni saber de... Ni si había plantilla, ni si había entrenadores, ni preparador físico, ni de lo nada. administrativo, ni nada. Le entramos al toro y bueno, pues ahí creo que no nos fue tan mal, tuvimos buenos resultados. Fue así como inicia la etapa de don Abraham González. Al frente del patronato de los auténticos Gallos Blancos, cuando la franquicia era propiedad de la universidad. Sí, bueno, eso es muy importante. Y de allí se comienzan a dar pasos notables. Uno que yo identifico desde el periodismo, deciden ustedes contratar a un referente del fútbol en la categoría de ascenso, que nunca tuvo, digamos, demasiados reflectores en el máximo circuito, pero que en la categoría de ascenso, bien podría yo decir, se las sabía de todas, era un viejo lobo de mar, don Luis Alvarado, que también en paz descanse, Rubén. Esa primera temporada en la Segunda B se hace buena, Chencho estaba al frente del equipo. Antonio Asensio. Se logra ser superlíder en la Segunda B. Sí. Automáticamente subían los dos equipos de la final. Los dos finalistas. Que era Santos de Torreón, que pertenecía al Seguro Social. Sí. Y Gallos Blancos subieron a la Segunda A. Okay. Jugamos 2 temporadas, buenas temporadas. En la siguiente temporada no se dan los resultados y es así cuando llega Luis Alvarado y se conforma un equipo. Pero platícame cómo se te ocurrió, porque el fútbol profesional en aquel entonces pasaba en la dirección técnica por Antonio Asensio, pasaba también por Óscar Urquiza, hay que nombrarlo, porque tenía un prestigio bien ganado en las categorías de ascenso. Diego Malta, que también era uno de los técnicos reconocidos en la categoría de ascenso. ¿Qué los decanta, qué los inclina a invitar a Luis Alvarado, contador? Fíjate que yo, previo a cuando tenía una temporada, pues yo siempre me gustaba adelantarme un poquito a los hechos. Okay. Y yo tenía una lista de técnicos, sobre todo mexicanos, porque en ese tiempo también estaban restringidos los extranjeros. Y me parecía muy interesante. Luis Alvarado ha hecho buenas temporadas en Segunda División. Y lógico, yo creo que era caro porque había jugado una final anteriormente con Pachuca, al frente de Pachuca contra Irapuato. Y bueno, al primero que se me ocurre hablar cuando me dicen que me haga cargo de la administración del equipo, el primero que yo tenía en la lista es Luis Alvarado. Okay. Le llamo, le digo, quisiera una plática con usted, pero no tenemos presupuesto. Siempre hablando con la verdad. Sí, claro. Y lo primero que me dice don Luis Alvarado, que en paz descanse, no hablamos de dinero. Mañana estoy en Querétaro. Okay. A mí me interesa y quiero mucho a Querétaro. Y no sé por qué causa. Dice, yo mañana estoy, pero es que, señor Alvarado, estoy en Querétaro. Dice. Muy bien, vamos a dejar la anécdota por allí, contador. Vamos a hacer una muy breve pausa y vamos a regresar con cómo se da la llegada de don Luis Alvarado, a quien tuve oportunidad de tratar, inteligente, por supuesto perspicaz, con un gran sentido del humor y con un enorme conocimiento del fútbol profesional. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. A punto de sumar su quinta derrota consecutiva en el torneo Apertura 2025, los equiperos del Deportivo Querétaro contaron con el favor de la diosa Fortuna y rescataron un empate a 3 goles ante los rojinegros del Atlas. Un partido prácticamente perdido, pues las anotaciones del empate se han conseguido en tiempo suplementario, ha representado el primer punto de una escuadra condenada a la mediocridad en esta campaña.
En ese contexto, se llevó a cabo la presentación de un nuevo elemento que se incorpora a la organización del Deportivo Querétaro, que no es otro que el veterano zaguero central Diego Reyes, que en su momento y en su oportunidad recibió convocatoria a selección nacional. De nueva cuenta, actuando como locales ante el Atlético de San Luis, se llevará a cabo el próximo cotejo de los pupilos de Benjamín Mora, el joven director técnico mexicano, que por ahora ha tomado un pequeño respiro ante la concatenación de resultados adversos. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros en este programa donde nuestro invitado especial, el contador Rubén Bautista, nos está interiorizando en los entreveros, en los entretelones de lo que fue la historia de los auténticos Gallos Blancos y particularmente en el periodo donde Luis Alvarado aterriza como director técnico en Querétaro. Viene entonces Luis Alvarado y se entrevista contigo, contador. Hasta el siguiente día Luis Alvarado, llevamos un acuerdo económico, Okay. por cierto, regalado, porque él tenía que, era una revancha para él también estar en un equipo y le veía pues, futuro a la ciudad de Querétaro. Okay. Empezamos a contratar gente y bueno, él traía a algunos muchachos recomendados por él y fue así armándose el equipo a escasas semanas de iniciar el 13 torneo. 13 días para iniciar el torneo, entonces Sí. tú sabes que el estilo de afloje es muy Es fuerte, complicado. complicado para estar con los jugadores. Sí. Y bueno, llevábamos 13, 14 jugadores. Al primer partido en Orizaba. En Orizaba, sí. Bueno, ya, y ahí déjame hacer un paréntesis, porque lógicamente hay una anécdota que es muy celebrada en todos los mentideros deportivos de Querétaro. Y el que no sepa esta anécdota realmente no es seguidor de los auténticos Gallos Blancos. Es Villamelón, como muchos que todavía se asoman al mundialista Corregidora. Llega ese primer partido ante Orizaba, apertura de la temporada en lo que era realmente la categoría de ascenso, y Gallos Blancos tenía un plantel muy reducido, si acaso 2, y ya exagerando, 3 relevos. Y entonces Luis Alvarado, que era un lobo, ya que se conocía todos los entreveros de lo que correspondía a la categoría de ascenso. ¿Qué te propone, contador, habiendo hecho el viaje tú y también mi querido Toño Rivera, a quien le mandamos un enorme saludo, que está en plena y franca recuperación? Y aquí el contador te vuelve a mandar saludos, mi querido Toño. Había 2 o 3 personas ahí. ¿Qué les propone Luis Alvarado minutos antes de empezar el partido? Pues nos dice Luis Alvarado, oye, pues son 13 jugadores, 12 de la banca, Sí. dice, y pues, para que se vea un poquito más completa, pues vístanse y Pónganse el pants y la chamarra del equipo. Sí, y pues ahí estábamos haciendo bulto porque Porque hasta donde entiendo el tema y la preocupación de Luis Alvarado no era solo eso, sino que decía, mira, es que si se ven los contrarios que tengo pocos suplentes, van a provocar a algunos de los muchachos, me los van a echar porque me los van a expulsar y entonces van a ver que no tengo suplentes. Pónganse ahí para que al menos les represente un cierto freno a los rivales, ¿no? Sí, así fue, porque la verdad es que Luis era muy meticuloso en todo, ¿eh? Sí, No sí, dejaba nada al garete, todo Pero está. cuéntenos, ¿qué camiseta se puso ahí en la banca? No, pero puso la chamarra para que no se viera el uniforme. Sí, Claro. eran mostradores secretos. Sí. Bueno, Luis Alvarado entonces comienza a conducir a ese equipo que se fue armando jornada tras jornada, pero siempre con la voluntad, con la inteligencia y la disposición de don Abraham González, en franco y claro convenio con Braulio Guerra Malo, que era por supuesto el rector de la máxima casa de estudios, y Toño Rivera, a quien le habían delegado junto contigo parte de la operación del equipo, Rubén. Así es, fíjate que fue una temporada pues, muy complicada, muy Sí. atípica. Yo creo que mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo, lo que decíamos al contratar jugadores, el recurso era muy escaso. Muy limitados. Muy sí. limitado y bueno, pues, el cariño, el amor por Querétaro y por el fútbol, Sí. juntamos amigos
que nos patrocinaban un jugador. Sí, correcto, sí, te apadrinaban a un jugador. Sí. Daniel Origel, Daniel Origel un saludo, por supuesto, también a don Daniel Origel. Sí. El mismo Luis Alvarado pagaba a un jugador de su sueldo. Ok, platícanos para que quede claro cómo se da la llegada, porque algunos lo identifican. Sí, es el ayudante del Piojo, José de Jesús Torruco, que era nada más y nada menos que el arquero de aquella época de los auténticos Gallos Blancos. ¿Cómo se da la llegada? Porque entiendo que ahí también hubo una negociación con el sindicato de petróleos y demás cosas, Rubén. Fue complicado su llegada porque, bueno, Luis Alvarado los había dirigido en Pachuca a Torruco, a Violante. A Sergio Violante. Y a Agustín Jiménez, que en paz descanse. Eran 3 jugadores de primera división, ¿no? Sí. Y bueno, el estilo de afloje era muy complicado. Gracias a Dios, Torruco tenía una plaza en Pemex, entonces, pero hay una anécdota que también muchos no saben compártela, por favor. Ahora es mi compadre Torruco, ¿no? Pero es que seguido me dicen, no me querías, compadre. Lo que pasa es que me dice Luis Alvarado, ya va a llegar Torruco a platicar con usted. Le digo, pero no tenemos presupuesto. No tenemos presupuesto, don Luis. Pues no sé, pero ya viene el Torruco. Ya viene en camino. Bueno, como pudimos le pagamos el hotel y llega a la oficina Torruco y le digo, mira, yo no acostumbro a hablar con mentiras, ni ofrecerte un cosas peso, que no te voy a cumplir. Si no te voy a cumplir. En ese momento no tenemos presupuesto. Danos oportunidad de conseguir quién nos patrocine, quién nos ayude con un jugador y allí intentamos emparejarnos. Exactamente. Y va con Luis, le digo, y me dice Luis, Luis, ¿quieres que le mienta, que lo contrate, que al rato no le paguemos y quedemos mal todos? Sí, danos chance. Nos dimos a la tarea de conseguir Y sí se consiguió. Y ahorita nos platicas de eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Pagaron el noviciado en su debut en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, pero se han levantado de ese primer tropiezo y ahora apuntan a nuevas alturas en el torneo que se lleva a cabo en Williamsport, Pensilvania, en los Estados Unidos. Su Imperfecto es el nombre de la novena conformada por los pequeños peloteros de Chihuahua que se encuentran representando al béisbol de México en este certamen de orden internacional. Ciertamente, cayeron ante la escuadra de China Taipei, pero luego vencieron a los puertorriqueños y sumaron otra victoria ante el conjunto de Panamá, con lo cual se han colocado en la ronda de ganadores. Este martes enfrentarán al vencedor de la batalla entre Japón y Venezuela, en donde buscarán el pase a la final internacional de esta versión 2025 de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en materia de béisbol infantil. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación que sostenemos con el contador Rubén Bautista, uno de los personajes referenciales de la historia del fútbol profesional en Querétaro. Se está entonces en la negociación con José de Jesús Torruco y la primera pregunta que parece muy elemental, contador, pero te la tengo que hacer. ¿Dónde hospedaron a José de Jesús Torruco, que ya había alineado en primera división, que venía arrastrando un gran prestigio, que era un arquero muy solvente y que obviamente venía pues por un contrato atractivo? ¿Qué hiciste para hospedarlo, Rubén Bautista? Fíjate que afortunadamente había gente muy identificada con el equipo. Muy leal. Muy leal. Y bueno, entre ellos Andrés Esteves, un extraordinario amigo que en paz descanse. En paz descanse. Ese nos ofreció, él en ese tiempo administraba el hotel. El Emperador. El Emperador. Sí. Y ahí hospedamos jugadores. Es más, Luis Alvarado toda la temporada vivió ahí. Y Andrés nunca les cobró. Era como patrocinador, como padrino de hospedaje del equipo. Bueno, pues un enorme reconocimiento, Andrés, a toda su familia, a don Pepe, que también en paz descanse, que siempre fueron de los seguidores y de los fanáticos, en esos términos,
fanáticos de los auténticos Gallos Blancos. Más de alguna vez salió a la conversación el tema y Andrés se conmovía por esa circunstancia y jamás buscó reconocimiento, que esto es muy importante decirlo también, contador, jamás buscó que nadie le reconociera eso, era su afición y su pasión por los colores de los auténticos Gallos Blancos lo que le permitía realizar eso. Entonces finalmente encuentran quien cubra parte del salario de José de Jesús Torruco. Contrata a Torruco y empezamos al equipo daba muestras de querer trascender. Sí. Llega la mitad de temporada y nos dice Luis Alvarado, necesitamos con 2 jugadores, vamos a apuntar al equipo. Con eso apuntalamos el equipo. Y llegamos a la final. Platicamos con el licenciado Braulio. Sí, con el rector de la universidad. Sí, no había recursos. Buscamos de nuevo patrocinadores, eligió Origel. Daniel Origel, ¿cómo no? Sí, y Juan Manuel Fernández pagaba un jugador. Y fue así como se contratan todavía 2 jugadores. ¿Te recuerdas quiénes eran esos que llegaron en esa circunstancia, Rubén? Sí, era por ejemplo Poncho Salinas. Poncho Salinas, sí. Poncho Salinas fue... Gran volante de contención. Sí, Jorge Laguna. Sí, Jorge Laguna también, sí. Entonces se apuntala el equipo. Muy habilidoso con la pelota, un volante ofensivo. Se apuntala el equipo. Sí. Y es así como el equipo se convierte en una maquinita y logramos llegar a la final. Fíjate que a veces, y no es que nunca me gusta presumir y hablar de uno, ¿no? Pero ahora los equipos profesionales se rodean de tanta y tanta gente. Sí. Que quedan despersonalizados. Sí. Despersonalizados. Sí. Yo hablé con fulano, pero fulanito ya no está. Hablé con perengano, pero a mí me trajo sutano. Y nadie sabe realmente con quién terminas de haciendo una negociación y estableciendo un compromiso, contador. Sí, realmente se formó una familia. A mí me decía mucho Luis Alvarado que un equipo era como un triángulo, donde las 3 partes eran iguales. Sí. Era una parte la directiva, el cuerpo técnico, jugadores y la afición. Así es. Y se logró esa conjunción, se logró. Bueno, ya que hablaste de la afición, desmiénteme si estoy equivocado, contador Rubén Bautista. Temporada 86-87, está Toño Rivera como titular de extensión universitaria de la máxima casa de estudios, está Rubén Bautista y un servidor de metiche en lo que le decían los palcos, que nunca fueron tal, en el estadio municipal, y nos llevábamos cualquier carretada de insultos y demás. Pero cuando el equipo llega a la liguilla y comienza a tener perspectiva de ascenso, ya los únicos que no cabían en el palco eran Rubén Bautista, que hoy nos acompaña, Toño Rivera y un servidor. ¿Es cierto o no, contador? No, es totalmente cierto. O sea, cuando el equipo no funcionaba muy bien, los tontos éramos. Sí. Nosotros, ¿quiénes más? Y cuando el equipo se embala y logra todo eso, el mérito era de todo el mundo, menos de nosotros. Sí, claro. Sí, recordemos, hay una frase muy buena, ¿no? Dicen que la victoria es huérfana. No, la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana. ¿No? Y bueno, no había que apechugar y bueno. Claro. Pero ahí están los hechos. Bueno, y hablando de hechos, hay un acontecimiento trágico, no quiero abundar en eso, pero te tengo que hacer la pregunta obligadamente, contador. Es casi un hecho, es casi una realidad absolutamente tangible que esa circunstancia del accidente carretero mermó todas las posibilidades de que ese proyecto pudiera cuajar en primera división. Sí, mira, la verdad es que es una realidad. Era un plantel, como lo platicamos, muy reducido. Fallecen 3 jugadores en el accidente. Sí. Y otros quedan lastimados, lesionados. Sí. Pero Luis Alvarado, en silla de ruedas, dirigiendo el partido. Yo creo que ahí hubo muchos asegúnes porque... para empezar, nosotros tenemos una gran relación con la Federación Mexicana de Fútbol. Correcto, con don Jesús Álvarez y Guzmán, que era el presidente de la segunda división. Sí. Nos dijo, dejen manejarlo. Una temporada antes, esa temporada, la primera división había jugado con 21 equipos. Correcto. Y descendieron 2, que fue Cobras y no creo que fue el otro equipo. Dice, para lograr que asciendan los 2 equipos. Okay. Los 2 finalistas. Los 2 finalistas, porque Tamaulipas no tiene culpa de lo que nos haya pasado. Así es. Y menos nosotros, ¿no? Y bueno, se hizo eso, pero también
no sé si recuerdan ustedes al doctor Octavio Rivas. Sí, como no, de Pumas. De Pumas. Él hizo mucha amistad con nosotros y un día me habla y me dice, después del accidente, me dice, oye, quiero colaborar con ustedes. Júntame a los jugadores, les voy a dar una terapia para ver si... De universitarios a universitarios. Sí, para ver si sacan algo de todo lo que traen. Les hizo una terapia, los hizo revivir el accidente. Don Abraham prestó su casa, que tenía una finca en el pueblito. Buscamos colchonetas, almohadas, porque... Para el ejercicio de la terapia. Revivieron totalmente el accidente, se corrían, chocaban y todo esto, pero nos hizo un escrito dirigido a don Rafael del Castillo, que era el presidente de la federación, donde dice que el equipo no estaba apto para jugar un partido anímicamente y menos de tal magnitud en un año. Que él sugería que no se podía jugar, ¿no? Pero bueno, no nos hicieron caso en la federación. Se politizó mucho. Don Jesús ya tenía casi todo arreglado, porque todos los equipos de primera división nos mandaban condolencias y que estaban con nosotros. Y además les interesaba una plaza como Querétaro que venía creciendo de manera importante. Exactamente, pero bueno, se politizó todo y pues se anuló el... Hacemos una pausa. Regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Un episodio más de la descomposición del vínculo entre el cuerpo técnico y la oncena de Colo-Colo es la que se ha vivido en el Estadio Monumental de Santiago de Chile, en donde los integrantes del conjunto del Cacique han sido superados en todas las líneas. 4-1 ha sido el marcador final en la victoria inobjetable para el equipo de la Universidad Católica, lo cual ha incrementado de forma notable la crisis que se vive en el club Colo-Colo, tanto que la salida del director técnico es ahora más posible que nunca. Jorge Almirón, timonel de origen argentino, parece estar viviendo sus horas postreras como responsable del banquillo de la organización colocolina, situación que se verá definir este mismo día. Todo parece indicar que a Colo-Colo deberá llegar otro entrenador y de hecho en la capital santiaguina se habla ya de varios nombres que podrían relevar a Jorge Almirón en esta responsabilidad. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación que sostenemos con el contador Rubén Bautista, personaje notable en la historia del fútbol profesional en Querétaro, y desde luego también con el profesor Aurelio Valenzuela. ¿Qué rescatarías como elementos más significativos, más importantes de ese periodo, Rubén Bautista, en que te tocó colaborar cotidiana, estrechamente con el fútbol profesional? Porque no quiero ahondar más en esa materia, pero te tocó todavía recibir a Enrique Ojitos Mesa, que es tu gran amigo, el gran técnico mexicano, cuando Cruz Azul toma parte de la administración de la franquicia, pero que tú seguías colaborando directamente con el equipo, que estuvo además todas esas campañas clasificado a la liguilla con una gran cantidad de jugadores, que la gran mayoría de ellos incluso recibieron convocatoria a selección nacional. Rubén Bautista. Sí, mira, yo creo que esa época fue una época muy bonita del fútbol profesional, porque yo creo que lo que más nos llevó porque con poco hicimos mucho. Correcto. Pero yo creo que se debía al trato humano, y la prueba está que ahorita a la fecha todavía les agradezco a los muchachos de aquellos años que nos siguen frecuentando, me siguen hablando, están ocupados y preocupados por uno, y yo creo que eso es lo más... Mira, ahí estás en una reunión con parte de la porra de Gallos Blancos, Alejandro Palomares también, seguramente lo ubicas perfectamente, te siguen convocando como parte significativa de ese periodo, contador. Sí, entonces yo creo que el factor que influyó mucho para todo esto es el factor humano, donde tratas a la gente como gente y no como un instrumento, ¿no? Que es lo que ha perdido mucho ahora cualquier actividad de la vida, te ven como un número más no como una persona. Yo creo que eso fue lo que más nos llevó al éxito con los equipos, porque repito, hicimos mucho. Con pocos recursos. Con poco, porque bueno, tú lo viviste cuando el equipo,
lo tuvimos nosotros, que la universidad nos prestaba sus camiones. Sí, correcto. Pero eran camiones, no, ahorita tiene unas maravillas de camiones en la universidad, ¿no? Sí. Había camioncitos que muy modestos, muy rústicos. Una ocasión me llaman venían de Tepic, se habían quedado por un pueblo, la Magdalena, que ahí se habían quedado a medianoche. Y le digo, pero yo qué puedo hacer ahorita, miren, vaya como puedan, traen un taxi o lo que sean y vengas y acá pagamos los servicios. Los servicios. Otra vez en Pachuca también, vienen de Pachuca, a tal grado que los muchachos tuvieron que quemar los asientos para calentarse porque era la noche. Y, pues era un equipo muy sufrido, pero el trato humano fue el factor, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido queda un anecdotario muy amplio, pero que al final, y estoy seguro que vas a coincidir conmigo, contador, la afición también lo entendió correctamente, tanto que arropó al equipo, hicieron un entradón en el Estadio Azteca, prácticamente el Querétaro jugó, el Gallos Blancos jugó de local ese partido, pero la afición recuerda con mucho afecto, con mucho cariño, con mucho aprecio a toda esa generación de jugadores, Rubén. Fíjate que yo creo que un factor también que influye mucho, pero eso es que nosotros hay que entender las cosas. Por ejemplo, nosotros necesitamos de la afición, necesitamos de los medios de comunicación. Correcto, sí. Entonces, ¿qué hacíamos? Les acercábamos al equipo a los entrenamientos. El municipal de ahí no salían. Sí. Y nunca les prohibimos que entraran. La entrada era gratuita. Sí. Cualquier aficionado que quisiera ver la práctica la podía ver. Sí, y ahora con los entrenadores. Ni te platico, Rubén. No. Primero, no te dejan entrar. Te dicen 5 minutos antes de terminar la práctica, puedes tomar desde aquí, es decir, desde 100 metros de la cancha. No, pues traigo el lente con el que se transmite el partido, que pesa 70 kilos, para poder tomar 2 minutitos de unos perritos que andan allí corriendo. Y luego cuando van saliendo los jugadores, todos son grandes inversionistas en Wall Street, todos son corredores de bolsa, todos tienen compromisos ineludibles, todos con los cristales arriba y hablando por teléfono, ¿no? Son unos haces del mundo empresarial, no tienen 2 minutos para obsequiarle a los reporteros. Eso ha cambiado tanto, Rubén, tanto, y lamentablemente no para bien, porque hay cantidad de anécdotas, que bueno que lo señalaste tú, de esa convivencia que se convirtió en una hermandad entre afición, el equipo y los medios de comunicación. Porque nosotros necesitamos que los medios hablaran del equipo. Así es. Entonces nos acercábamos, fíjate que eso lo aprendí yo, no sé si recuerdan ustedes, de un periódico, creo que ya volvió a salir a nivel nacional, El Heraldo de México. Sí, cómo no, El Heraldo, que está saliendo otra vez. Sí, yo desde que nació El Heraldo en el 68, lo compraba. El torneo de los barrios, organizaron ese torneo. Y ahí había periodistas, por Raúl Sánchez Hidalgo, Teodoro Cano, y leía sus columnas y decían que hablaban mucho de la América. Dice, bueno, ¿cómo vas a hablar, no hablar de la América si vamos el Atlante, buscamos dónde va a entrenar el Atlante, pues quién sabe, no tiene canchas, sabemos dónde va a entrenar. El Necaxa, igual, y en cambio llegamos a Cuapa, y ahí está el entrenamiento. Nos tienen una mesita, con un refresquito, un cafecito, entonces la atención, ¿no? Y bueno, y el técnico siempre nos dispensa unos minutos al final para platicar con nosotros. Sí, entonces todo eso lo apliqué en el equipo, pues, porque necesitábamos... Con el manejo del equipo. Sí, necesitamos que hablar de nosotros. Bueno, pues ahí está una porción pequeñísima, muy apretada, muy reducida, de uno de los periodos más brillantes de los auténticos Gallos Blancos, para que mis bisoños aficionados no piensen que el fútbol profesional en Querétaro se inventó cuando adoptaron el uniforme del Inter de Milán. No es el uniforme del Querétaro, perdónenme, no lo es el uniforme del Inter de Milán, traído a la capital queretana. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Lograron el campeonato mundial hace apenas 3 años atrás y ahora correspondía defender ese cetro nada más y nada menos que ante las grandes favoritas de los Estados Unidos. En el marco de los llamados World Games, el representativo femenino de México en la disciplina de fútbol flag, o Tochito Bandera como lo conocemos en nuestro país, logró refrendar su título al superar al conjunto de las Barras y las Estrellas.
Restaban apenas 28 segundos en el tiempo reglamentario y las mexicanas consiguieron darle la vuelta al tanteador para acreditarse un triunfo histórico para este deporte en nuestro país. 26 puntos a 21 ha sido el marcador definitivo a favor de las chicas mexicanas, que han tenido motivos de sobra para celebrar por todo lo alto este nuevo trofeo de campeonas mundiales. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, antes de seguir, agradecer a todos los amigos que ya nos están siguiendo en la transmisión a través de las redes sociales de este programa, y con el mismo afecto, con el mismo acento, a todos los amigos, a todas las personas que ya nos sintonizan en la transmisión televisiva de esta emisión, sea a través de la señal abierta digital o a través de cualquiera de las plataformas de televisión por cable del centro del país. Y en unos minutos más vamos a desahogar sus comentarios y sus saludos. Aurelio Valenzuela, yo no quisiera exagerar ni pretender que hay una similitud enorme entre dos proyectos, y particularmente uno, que es el del Estudiantes de San Javier, pero comparte seguramente muchas de las vivencias con Rubén Bautista. Aurelio Valenzuela, ahora que de viva voz las has escuchado. Yo creo que Roberto Tiero lo escuchó mucho. Sí. Los dos egresados de la universidad, a lo mejor por ahí venía la escuelita, Aurelio? Sí, pero yo le quiero hacer una pregunta. A ver. 75 años sale acá el logo en la nueva tricota, camiseta. Ajá. Es inexacto. De entrada es impreciso. Porque cuando escucho tanto, porque primero, Querétaro 1, Gallo Blanco me dijeron, es el mote. Nosotros llegamos a los Gallos Blancos, no somos el mote, no, es la nueva franquicia Primera A, cuando llegamos en el 94 a la universidad. Para que nos expliquen, porque dicen 75 años, o sea, del 50 existió el Querétaro o el Gallo Blanco. Don Rubén, dígame. Bueno, la segunda división profesional en México se inicia, funda en 1950. se fue en el 50. Sí. Querétaro es invitado a participar, se junta en el equipo, que la base era un equipo amateur, que se llama Piratas, de Don Pachín Niembro, que en paz descanse, era el directivo, de todo lo hacía, arman ese equipo. Y bueno, en una anécdota, ¿por qué le ponen Gallos Blancos? En un partido llega alguien con muchos gallos. Así es. Salen a la cancha. Y le regalan uno a cada jugador. Un gallo a cada jugador, salen con sus gallos, entonces ahí nace el mote de Gallos Blancos. De hecho, ahí tenemos la fotografía de ese acontecimiento que nos estás compartiendo, Rubén Bautista. Allí están todos y cada uno de los jugadores con un gallo blanco. Sí, entonces ahí nace el mote de Gallos Blancos. Yo te pediría la etapa de Gallos Blancos en 3 etapas, o en 4, porque bueno, dejamos aparte lo de esta actual. Querétaro es fundador de la segunda división y desaparece en el 63, 64. Por cuestiones económicas desaparece el equipo. En el 68 se crea la tercera división y se invita a Querétaro a formar parte de la tercera división. Había un Instituto Nacional de la Juventud, el INJUVE. El INJUVE, así es. Se registra como INJUVE, pero inmediatamente le cae el nombre de Querétaro Gallos Blancos, el Querétaro y el mote era Gallos Blancos. Entonces, otra etapa de este equipo del fútbol profesional. En los años cuando este equipo asciende a segunda división por invitaciones y bueno, en los 80s, cuando Armando Presa, así es, paz descanse, compra a Gallos Blancos de Querétaro y compra a Estudiantes de Querétaro, que en aquel entonces los manejaba Óscar Urquiza. Y era el equipo. Los había ascendido de tercera a segunda división. El equipo era de los de Alba. Así es. De Chepo de Alba. Sí, compra los dos equipos Armando Presa. A un equipo le pone, a Gallos Blancos le pone atletas industriales y al Estudiantes se pone atletas campesinos. Entonces ahí, para mí ahí desaparece la segunda etapa de Gallos Blancos. Así es, el segundo periodo. El periodo, entonces ya en la primera temporada los mejores jugadores de los dos equipos los pone a atletas campesinos
no logran el ascenso. Al siguiente temporada vende una de las dos franquicias. Vende una franquicia, la de Atletas Industriales, la vende al Politécnico Nacional y deja Campesinos, los jugadores, y logra el ascenso. Entonces, para mí, cuando compran a Armando Pérez a esos equipos, desaparece el mote de Gallos Blancos. A mí no entiende la pregunta que le acabo de hacer, don Rubén. Lo otro es porque ya el periodo que nosotros llegamos. Sí, ahí voy. El 94. Sí. Mario Chávez Mayer. Habían 4 franquicias cuando llegamos. Nosotros llegamos a los Gallos Blancos, estaba el Querétaro que había descendido, estaba la Escuadra y la otra de allá de ¿cuánto se llama? La Cañada. De la Cañada. Eran 4 equipos. Sí. No había primera división de honor. No. Esos equipos andaban bien, a cargo del señor González, de los hermanos Rivas, González Rivas. Llegó el Tampico Madero, los 4 equipos andaban bien, y nos pagaban al día. Llegó el Tampico Madero y se fue todo a las pailas. ¿Cómo lo vio usted un poquito de afuera? Mire, cuando la tercera etapa de Gallos Blancos, una franquicia de tercera división en los años 70 de San Juan del Río, Gavilán de San Juan del Río, se lo regalan a la Federación Estudiantil de la UAC. Y ya jugando ahí, pues no les pagaban, andan participando sin pena ni gloria. Y fue cuando después ya los 80 invitan a don Abraham y se hace ese equipo, y es toda esta etapa que estamos platicando. Entonces cuando ustedes llegan, esa etapa con Gallos Blancos de la UAC, primero estuvo el patronato de don Abraham González, después llega Cruz Azul, después llegó, se va Cruz Azul y la UAC quiere implementar algunas ideas, desciende el equipo. El patronato... Llega Jesús Galindo Zárate. No, el patronato con don Abraham González y don Origel y Andrés Esteves, y se incorpora inclusive Emilio Maxis al patronato, y logramos ascender al equipo de nuevo a segunda. Entonces llega Mario Chávez con Televisa, hacen el equipo, y en el 94 lo compra, se lo rescinden el convenio de la UAC con Televisa a través de Mario Chávez, y se lo venden a Pedro González Rivas. Pero en ese inter surgen equipos de Querétaro con el nombre de Querétaro para darnos en la torre a los Gallos Blancos. A los Gallos Blancos. Llega un equipo que se llama Querétaro. Luego compran la franquicia de Atlante, viene y desciende. Así es. Y luego compran otra franquicia de primera división, los hermanos Vázquez Mellado, que le ponen Querétaro, que traían ese uniforme rayado de Milán. Ese uniforme, pero no tenían el mote de Gallos Blancos. Nosotros, el mote de Gallos Blancos era propiedad de la UAC, digamos. Sí, entonces cuando ustedes llegan... Sí, porque entrenábamos ahí. Sí, cuando ustedes llegan, el equipo era de la UAC, pero se rompe el contrato con Televisa, con Mario Chávez, y lo compra Pedro González. Muy bien, a título de síntesis, con esos apuntes históricos que nos está compartiendo Rubén Bautista, no voy a entrar en ese debate de si 75, 69 o 63, simplemente les voy a decir, es inexacto. Y cuando las cosas que se publican no tienen precisión, no tienen sustento, entramos en dificultades. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Otro vendehumo llegado desde el sur del continente ha dejado vacante su puesto de director técnico con el conjunto de la franja, el Puebla, que sumó otra derrota en la más reciente quinta jornada de la campaña Apertura 2025. Pablo Guede llegó al balompié de paga en México con un cartel en donde lo más destacado eran los títulos conseguidos con la escuadra de Colo-Colo en el fútbol chileno. Dirigió a Xolos de Tijuana, donde no sucedió nada trascendente con él, y en esas condiciones asumió la tarea en la Angelópolis, en donde las cosas no han marchado demasiado bien. Así se cierra un episodio más de un técnico argentino que tropieza en el fútbol mexicano, cuyo recuerdo no tardará en verse borrado por el calendario en unas cuantas semanas más, obligando con ello a los dirigentes poblanos a buscar en la inmediatez a otro responsable del banquillo de entrenador.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros y por supuesto no podemos despedir la emisión sin corresponder a sus saludos de la hermana República de Hércules, mi querido Tigre Fernando Ferrusca. El contador Jaime Alfonso te manda saludos, Aurelio. Preocupado me dice, bueno, quiero escuchar fútbol, pero don Rubén, Alfonso, te digo Alfonso, Sí. don Rubén es... Historia viva del fútbol profesional. Exacto, y nosotros, este es un canal que invita siempre gente queretana o que llegó muchos años, que ha hecho historia, que ha apoyado a los equipos. Que ha contribuido. Exacto. No es por tirarle flores a usted, pero que hemos invitado a Silvano, a Cacho... A Pedro Cortés, por supuesto, a Cacho Alvarado, al Chino Morales, a Cruz, a Mario Cruz, que estuvo en el accidente, y a lo mejor la próxima semana viene Adriano Muñoz con Juan Carlos Sánchez, Adriano Moreno, un portero que nosotros lo quisimos llevar incluso allá a Tijuana. Sí. Entonces, porque hay una cosa, don Rubén, yo llevo más de 30 años acá, siempre hemos tenido jugadores. Con el equipo de Arrece nunca perdimos acá, ¿eh? Le digo una cosa, acá hay afición. En otra parte yo le decía, con los resultados que han habido, era para decirle de todos los cuerpos técnicos y jugadores, espera a la gente afuera para pedir autógrafo. Es muy generosa la afición. Pero esta ciudad, don Rubén, Querétaro, es la segunda de México con Monterrey, que tiene un per cápita extraordinario y promedio de asistencia al estadio a nivel mundial. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que Querétaro? Porque Monterrey ya tiene 2 equipos, pero Querétaro, ¿cómo no podemos tener un equipo decente, don Rubén? Creo que es cuestión de tantita buena voluntad. Unir esfuerzos, dejarnos de protagonismos. Yo creo que es un factor muy interesante. Mire, por ejemplo, volviendo a en la época que estuvimos nosotros, don Abraham González, que era el que ponía los recursos, buenos recursos. Sí, el ingeniero Juan Manuel Fernández, también. Don Pepe Ramírez. También, don Pepe. No, ellos no opinaban nada. O sea, casi siempre decían los periodistas, oiga, queremos saber eso. Pregúntenle a Rubén. Sí. O sea, no les ganó nunca el protagonismo. Entonces ahora, desgraciadamente, el protagonismo nos gana y queremos, cuando no hemos hecho algo bueno y queremos aparecer, y sabemos que el fútbol es un fenómeno que te da mucha presencia. Por ejemplo, díganme ustedes, antes de que el señor Vergara, dueño de paz descanse, dueño de Chivas, comprara a Chivas, ¿quién lo conocía? Nadie. Y ya era dueño de OmniLife. ¿Sí? Y de muchas empresas más. Sí. Ya tiene ese dinero, es rico. Ya, sí, era multimillonario. Y nadie lo conocía, ¿no? Entonces, el fútbol le da mucho poder. Y desgraciadamente, a veces ponemos más el ego. El ego por delante. Entonces, que la necesidad de hacer las cosas correctamente. Sí. Bueno, René Valenzuela se comunicó también, dice que está triste por la goleada a Colo-Colo, ya echaron a Jorge Almirón, recomiéndales a alguien, René, llámale a Tito que les ponga un técnico decente allí en Colo-Colo. Del CRB, Luis Islas allá nos saluda, muchas gracias desde Tulancingo. Reporteros en fuga, nuestros amigos, muchas gracias. Estrategia Deportiva también un saludo. Evencio Flores, el presidente de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos, mi querido Evencio, un saludo, egresado del Politécnico Nacional, por cierto. Benjamín Hernández también entró en contacto, muchas gracias. Edgar Ponce nos deja saludos. Cristina Alemán también un saludo, gracias. David Elías, Félix Capilla, el responsable del deporte en la máxima casa de estudios, gracias Félix por los saludos y bueno, pues otros comentarios también aquí en la circunstancia en la que nos encontramos. Bueno, a título de síntesis, nada tiene que ver, a reserva de tu siempre mejor opinión, contador, ese fútbol que tú viviste, donde consiguieron resultados significativos, tanto que la gente sigue añorando ese periodo, esa época, y a la entrega, y a la presencia, y a la identificación de esos jugadores. Imagínense ustedes, nos tocó ver a Salvador Ochoa en la calle, la gente lo jalaba de las casas, vente zurdo, y lo pasaban a comer, a tomar, y quién sabe cuántas cosas más, en la calle, en los barrios. Yo quisiera soltar a cualquiera de los jugadores ahorita, que los pongan allí en Plaza de Armas
yo creo que no los saluda nadie porque nadie sabe ni quiénes son, ni a qué vinieron, ni por qué están aquí. En todo caso, Rubén Bautista, una síntesis de lo que fue ese periodo al frente de los auténticos Gallos Blancos, y si es posible, en tu opinión, que algo de eso se pudiera rescatar. Yo creo que se pueden rescatar muchas cosas, como decía, quitándose los egos. Y yo creo que hago un recuento a veces y digo, no, yo llegué al fútbol sin saber administrativamente de fútbol, pero yo cuando haces las cosas con pasión, con amor, con entrega, las cosas te van a salir. Y platicaba yo mucho con Antonio Carvajal, que en paz descanse. ¿Cómo no? Y le decía yo que nos tocó vivir una época, porque también él fue un romántico del fútbol. Sí, cómo no. Donde para mí había dos tipos de personas, los que vivían del fútbol y los que vivían para el fútbol. Y nosotros vivíamos para el fútbol. No vivíamos del fútbol, vivíamos para el fútbol. Sí. Y ahora la mayoría de la gente trata de sacar tajada de todo. Sí. En la tercera división te cobran por jugar, en la segunda división, en la primera división dicen que para debutar te cobran. Y bueno, pues yo creo que cuando se hacen las cosas con pasión, con amor a lo que tú haces, las cosas van a salir, ¿no? Van a trascender. Van a trascender. Aurelio. Ahora te cobran hasta para ir a la visoría. Sí. A mí me llama la atención porque yo vengo de otra cosa. En Sudamérica se ve de otra manera. Las franquicias no se venden. Si llegan a vender, le queman como pasó en San Luis, Quillota, donde yo jugué 3 años. El señor por falsificar una firma tenía su negocio en el centro, se lo estaban quemando. ¿Cómo se llama? Porque ese club no puede salir de esa ciudad. Y el nombre San Luis de Quillota, los chirimoyeros. Es la identidad, es el sentido de pertenencia. Exacto, entonces yo digo, acá, esta es una ciudad muy bonita. Si tuviéramos mar sería el paraíso, estimado. Y lo digo de corazón, yo llegué acá, llegué a Querétaro. No llegué por aquí ni por allá, ni conocía Querétaro. Llegamos, pero bueno, yo digo, es tan bonita la ciudad, hay tanta empresa, ¿cómo no vamos a tener un equipo, por último, digamos, de medianía? Ya dejemos de medianía, pero no estar peleando la cola siempre y con una afición, y yo digo siempre con... Sí, muy noble. Cuando voy, pues me invita el abogado Reyes. Sí, Alberto Reyes. Yo voy a comer papas fritas, porque me da una pena ver, y no sé si la gente, los planteles se contagian, los cuerpos técnicos, y no respetan lo que es esta ciudad. Pero yo creo que gran parte de culpa la tenemos nosotros como aficionados. Y yo creo que es una cultura en México, porque nos quejamos de nuestro gobierno municipal, el estatal, el federal, pero no hacemos nada. Entonces nos quejamos de esta situación de Gallos Blancos, pero ¿qué hacemos? Yo creo que el día que la afición en México exija, a ver otra cosa, pero hay tantos intereses que no. Sí, pero mire, Querétaro, yo digo, tiene un estadio mundialista, un estadio ubicado, porque tú llegas de cualquier lado, que la gente que llega acá el día antes o en la mañana... lo primero que ves es el estadio. Y en 10 minutos está en el estadio, no tienes que caminar, por eso se puede ir caminando al estadio. Tiene campo de entrenamiento, ¿cuánto se llama? El Centro Gallo, o sea, claro, no pertenece al club, es de gobierno, pero casi se... Pero como si fuera de ellos, entonces, lo único que tiene que hacer las cosas bien, saber traer un buen técnico, contratar bien, que el director de inteligencia o el director y los directores traigan la gente que corresponde, no un tipo que trajo un jugador que estaba cobrando $5 millones de dólares. No sabemos eso, no sabemos. Y muchos jugadores que jamás alinearon y que cobraron cientos de miles de dólares. Y ese jugador costaba en Chile $3 millones. Y acá vino por más de 5 millones. Y eso lo subimos porque llamamos, el programa acá, el ingeniero llamó a la radio de la U y dijo, no, ese jugador hasta 2,5 millones lo podrían haber traído. Entonces, como lo que usted dice, se han aprovechado y es gente de afuera, o de Guadalajara, Ciudad de México, otro lado, porque aquí llegan muchos directivos, entrenadores, como que si fuéramos todos aquí
Lo dijo Aurelio, el tema nos daba para estar toda la noche, pero la guillotina del cronómetro es insalvable. Nos tenemos que despedir. Rubén Bautista, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ojalá que no sea la última ocasión que nos acompañes. Cuando guste, por aquí estamos, y un saludo a Toño, ojalá y se recupere pronto. De tu parte, con todo gusto. Aurelio Valenzuela, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Y que ya pongan un buen técnico en Colo-Colo, Aurelio. ¿Sabes quién se está No me un digas. señor, y perdone No la me digas que Pablo Guede acaba de... No, ese Guede. no me digas. ¿Y sabes cómo? Ah. Porque él se dice así, perdone a la audiencia. Sí. Yo soy el puto amo. Anda, pues bueno, gracias Aurelio, gracias Rubén Bautista, gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.